Buen día amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno, a cada una que escucha en esta hora. Como ya saben, nos hemos comprometido con usted que escucha y también con Dios de compartir el Evangelio de Marcos. Y repito una vez más, con el propósito de que podamos adoptar el estilo de vida de nuestro Señor Jesús y de esa manera ser moldeados a la imagen de Dios, el Padre, que es lo que vino nuestro Señor Jesús a revelar por medio de los evangelios. Y el Evangelio de Marcos es uno de esos evangelios. Así es que si usted me ha acompañado en alguno de los temas que he compartido antes, no deje de hacerlo con este también. Y si no lo he hecho antes, por favor, hágalo en este día y la bendición de Dios será grande para su vida, como para mí de igual manera. Así es que en este día continuamos con el capítulo 1 y vamos a estudiar del versículo 21 hasta el 31. Y en este día vamos a aprender más de lo que es la misericordia de Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra misericordia? Misericordia es la preocupación de aliviar la necesidad de alguien más. Eso vamos a ver en este día, en este tema, y el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesús. Vamos a leer. Si tienes una Biblia, puedes conseguirlo y lees juntos conmigo. Del versículo 1 en adelante dice así: Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En primer lugar, ya lo hemos leído, muchas personas dicen: el día de reposo del Antiguo Testamento ya no tiene vigencia, fue clavada en la cruz. En primer lugar, el mandamiento del día de reposo, el séptimo día, como día de descanso o de reposo, es el cuarto mandamiento en el Decálogo. Entonces, si decimos un mandamiento fue abolido, entonces ¿por qué los otros 9 siguen vigentes para ti? ¿O ya ninguno sigue vigente para ti? Es una pregunta que te tienes que contestar a ti mismo, a ti misma, si eres de los que tienen ese pensar de que el mandamiento del día de reposo fue abolido. Pero hoy nuestro Señor Jesús nos enseña, conforme a lo que es el testimonio del Evangelio, dice que nuestro Señor Jesús en el día de reposo entró a la sinagoga a enseñar. Miren, cuando continuamos estudiando este evangelio o estudiamos junto los 4 evangelios, como ya lo he dicho, es necesario hacerlo, porque los detalles que hacen falta en uno, en el otro los da. Entonces, nuestro Señor Jesús mayormente se lo pasaba en lugares solitarios, en los campos abiertos, o en la orilla del mar, en donde se le aglomeraba la gente, las multitudes, para escucharle. Ahí él enseñaba. Pero al igual que en el Evangelio de Lucas, testifica que nuestro Señor Jesús entraba a la sinagoga el día de reposo, como era su costumbre. O sea, costumbre quiere dar a entender que eso lo hace de continuo. Entonces,
todos los días de reposo nuestro Señor Jesús entraba en la sinagoga. ¿Y qué entraba a hacer? A enseñar. Pero otra cosa, quizá hoy en día todos queremos ser predicadores. O podemos ponerlo de esta manera. De todas las personas que queremos predicar a Cristo, a Dios y su salvación, tenemos una diferente mentalidad. Como siempre he testificado, yo predico por amor a Dios. Lo que Dios me enseña a mí, quiero que tú también lo aprendas juntos conmigo. Yo quiero entrar al reino de Dios y vivir con el Señor por una eternidad, y también quiero que tú lo hagas conmigo. Por eso predico. Pero hay otras personas que predican por llamar la atención, por fama, por dinero y por muchas otras cosas. Y a pesar de que hay personas a quien Dios les ha dado podríamos decir, ese privilegio de predicar, prepararse en escuelas teológicas para predicar, la mentalidad de ellos tiene que ser primero, sí voy a predicar, pero por amor. Lo demás que ellos reciban es una recompensa nomás por esa obra que están haciendo. Pero lo primordial es predicar el Evangelio de salvación por amor a Dios y a nuestro Señor Jesús, quien nos amó primero. Entonces, eso era lo que hacía nuestro Señor Jesús, enseñar el carácter del Padre con todo lo que Él hablaba y decía, por amor a ti, amigo, amiga que estás escuchando, y a mí también. Pero dice claramente que nuestro Señor Jesús predicaba con autoridad. O sea, los maestros de la ley en ese tiempo, si lo comparamos con ahora, podríamos decir los pastores de ese tiempo, pero se le llamaban los maestros de la ley, los escribas y los fariseos. Según el testimonio de los historiadores, cuando ellos predicaban, y también cuando vamos al Evangelio de Mateo y también al Evangelio de Lucas, vamos a encontrar en alguna ocasión, y seguramente aquí en el Evangelio de Marcos también, que nuestro Señor Jesús le reprochaba a estos maestros de la ley de que ellos abolían la ley de Dios a cambio de sus tradiciones, como una que ellos decían: si todo con lo que yo puedo ayudar a mi padre o a mi madre lo doy de ofrenda a Dios, eso no es pecado. Y según nuestro Señor Jesús, estaban quebrantando el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, ese era el problema. La palabra de ellos era superficial y aún vacía, más cuando se centraban en tradiciones. O sea, si a ellos les preguntaban: ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿O quién lo dijo para que yo te crea? Lo dijo mi antepasado. Lo dijo tal rabí, tal maestro. Esa era su manera de enseñar. Pero cuando nuestro Señor Jesús enseñaba, como vamos a ver en las parábolas más adelante, cuando Él hablaba decía: pero yo os digo. O sea, la palabra de Dios lo hacía de Él personalmente como Hijo de Dios, venido del cielo, como Él siempre lo decía: yo soy el pan del cielo. Yo soy el agua viva. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, en todos esos testimonios de lo que Él decía, yo soy, era un testimonio que venía directamente del Padre. Y nuestro Señor Jesús, por eso, cuando los maestros de la ley de ese tiempo lograban entender, decían: oye, ¿por qué te haces a ti, siendo hombre, similar a Dios, o con la misma autoridad de Dios o el Padre? Con esa autoridad enseñaba nuestro Señor Jesús, pero miremoslo de esta manera. Vamos a decir que yo, un simple hombre, me pongo a predicar con autoridad, como decía nuestro Señor Jesús, y yo os digo.
Y no estoy predicando así como lo dijo nuestro Señor Jesús, yo os digo, sino que predicando en mí mismo, digo, yo os digo, hagan esto de tal manera. ¿Qué pensaría la gente de mí? Pero nuestro Señor Jesús no demostró su autoridad solo predicando, yo os digo, sino también con esto. El versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, exclamó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia. Miren esto, amigo, amiga que estás escuchando. La autoridad no solo era de palabra hacia la multitud que escuchaba. Dice que en esta ocasión había esta persona o este hombre quien estaba poseído por un espíritu impuro, un espíritu de demonio. Y dice que cuando el espíritu de demonio que había en el hombre vio a nuestro Señor Jesús, inmediatamente lo conoció. Y vamos a dialogar un poquito en esto. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo a la diestra del Padre antes de venir a caminar en esta tierra, luego volvió, ya lo sabemos. Pero cuando nuestro Señor Jesús estuvo a la diestra del Padre antes de caminar en esta tierra, su persona era diferente. ¿No sería fácil que un demonio reconociera a Dios en una persona? No sería tan fácil. Pero por la actitud de nuestro Señor Jesús y las palabras de nuestro Señor Jesús, ellos llegaron a reconocer que este realmente era el Hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué los maestros de la ley, que también escuchaban, y ellos escucharon más rato que el espíritu inmundo, y ellos no podían conocerlo, que eran maestros de la ley, debieron haber conocido la palabra del Señor, y no lo conocieron? Querido amigo, querida amiga que estás escuchando, que no nos pase esto a ti y a mí. Hoy el Señor nos está hablando por medio de su evangelio, porque quiere que nosotros le conozcamos. Y no como estos demonios que testificaban para exponer la obra del Señor, sino testificar para engrandecer su reino. Pero primero tenemos que conocerle. Y a nosotros se nos ha dado mucha más autoridad que a los demonios para conocer a nuestro Señor Jesús y para testificar su amor para la grandeza de su reino. Pero la cosa es de que el espíritu de demonio lo conoció y le gritaba, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? ¿Nos has venido a atormentar antes de tiempo? Dice en el Evangelio de Mateo que el fuego del infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, no para nosotros. Entonces, de alguna manera, estos espíritus inmundos se imaginaron que cuando nuestro Señor Jesús caminaba en esta tierra, ya había llegado el tiempo del juicio para ellos, de ser apresados y echados al fuego del infierno, y tenían miedo. Entonces, nuestro Señor Jesús le dijo, cállate,
y sal de ese hombre. ¿Y obedeció o no obedeció? Claro que obedeció, ya lo leímos. Hasta los demonios le obedecen al Señor. ¿Cómo no iba a tener autoridad la palabra de este hombre? ¿Cómo no iban a darse cuenta que realmente era el Hijo de Dios? Si milagros como lo que él estaba haciendo nunca antes se había visto. No hubo una enfermedad que él no pudiera sanar. Todos los que venían a él eran sanados. Se necesitaba un testimonio más grande que eso para que entendieran que este es el Hijo de Dios. Quizá más adelante, mientras continuamos estudiando este evangelio, vamos a leer en donde le decían, ¿qué señal nos das? O sea, demasiadas señales y todavía preguntando qué señal nos das. Querido amigo, querida amiga que escuchas en esta hora, habemos muchos de nosotros que así estamos viviendo ahora. Cuando nosotros predicamos, el tiempo está cerca, este mundo está llegando a su fin, es tiempo que empieces a preparar tu vida. Algunos dicen, ¿qué señal nos muestras? ¿O cómo podemos estar seguros que dices la verdad? O sea, están mirando lo que está sucediendo alrededor y todavía no quieren creer. Así estaba esa generación en ese tiempo. Y dice que en el Evangelio de Lucas, dice que los sacudió con fuerza. O sea, ya miraste a esos... no quisiera ponerlo de esta manera, pero ya miraste a estos adolescentes, que es el tiempo cuando andan más rebeldes, no todos, pero la mayoría. Y luego le dices, vas a ir a hacer esto porque yo te digo que vayas. Y sale pateando los baldes, las ollas y... No estoy comparando directamente a estos jóvenes con el demonio, por favor, no lo vayan a tomar así. Pero la cosa es que así fue la furia del demonio. Y seguramente lo primero que pasó, sí, me voy a salir de este hombre, pero le voy a quitar la vida primero. Pero no, porque el dador de la vida era el que le estaba exigiendo a este demonio que saliera. Y así, este hombre endemoniado fue sanado completamente. Y la admiración de todos los que tenían un corazón sincero, y aún los que andaban solo de sacones porque no querían nada con Dios, se quedaron así. ¡Wow! ¿Cómo le hace este hombre? Es digno de admirar. Pero estas palabras con autoridad, sus mensajes con autoridad, y la autoridad que demostraba al echar aún a los demonios, no era simplemente para que lleve a esa generación y a nosotros ahora para decir, wow. No lo es. Es para humillarnos delante de Dios y decir, este es el Dios que puede hacer el milagro de transformar mi vida. A Él lo rindo hoy. A Él quiero servir, porque con Él quiero pasar la eternidad. Vamos a ver, vamos a continuar leyendo en el versículo 29 al 31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Dice que después que nuestro Señor Jesús hizo el milagro en la sinagoga, quizá ya se terminaba el sábado y al atardecer, no especifica el evangelista, pero la cosa es de que el bien se hace todos los días.
Y eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús. El bien se hace todos los días. No importa si es sábado. Si tu hermano está en necesidad, ayúdalo. Quien sea que se encuentre en necesidad, no importa si es sábado, ayúdalo. Pero dice que nuestro Señor Jesús se dirigió a la casa de Simón Pedro. Y dice que la suegra de este estaba enferma, tenía una fiebre. Y según los historiadores, cuando el evangelista registra esta fiebre, no se refiere a una fiebre cualquiera, a una que te tomas una pastilla y al rato ya estás bien, o quizá para el día de mañana, o después de haber sudado, como decimos nosotros, sino que era una fiebre crónica, como lo que ahora conocemos como el malaria, y también el dengue, o algunas otras fiebres que si no se atienden inmediatamente hasta podrían acabar con la vida de una persona. Según los historiadores, este era el tipo de fiebre que tenía esta mujer. Pero cuando llegó nuestro Señor Jesús y le dijeron, oye, la señora de esta casa o la persona más anciana de esta casa está enferma, tiene fiebre. Y el Señor dice, pues sí, está bien, no pasa nada, vamos a verla. Y el Señor la sanó inmediatamente. En este día, querido amigo, querida amiga que has escuchado, esa misma misericordia que nuestro Señor Jesús tuvo con el hombre endemoniado, esa misma misericordia que nuestro Señor Jesús tuvo con la suegra de Pedro al sanarla inmediatamente, con esa misma misericordia el Señor quiere tratarnos hoy. Quizá no tengas una enfermedad física como el endemoniado o la suegra de Pedro, pero la enfermedad del pecado, tú y yo no lo podemos sanar. Necesitamos ese milagro que solo Cristo puede hacer. Si escuchaste bien lo que leímos, y si quieres repasar el versículo 31, dice que cuando esta mujer fue sanada inmediatamente servía al Señor, a él y a todos los de la casa. Ella servía de manera de que el Señor se alimente, que las necesidades físicas del Señor sean suplidas, porque estaba feliz por el bien que el Señor le hacía. Y según los historiadores, no era la primera vez que el Señor posaba en esa casa y recibía atenciones de esta señora. Pero estaba feliz y le servía al Señor. Ahora, también te invito, amigo, amiga que estás escuchando. Si no es suficiente entender que estás enfermo, estás enferma de pecado y necesitas ser sanada por Cristo y Él tiene misericordia de ti, entonces medita. ¿Ha hecho algo bueno nuestro Señor Jesús en tu vida? ¿Alguna vez has estado enfermo, enferma y sentías que ya no podías más, pero de un momento para otro quizá te tomaste una pastilla, algún remedio casero y te sanaste? No fue la pastilla, no fue el remedio casero, fue la buena voluntad de Cristo para que tú te sanaras. Si no me quieres creer, no tienes que hacerlo, pero entiende bien este mensaje y te darás cuenta que Cristo es quien te ha ayudado a ti, así como a mí, hasta llegar hasta este día, hasta esta hora. Espero en Dios que por medio de este mensaje que hemos compartido ahora, que tú, amigo, amiga que estás escuchando, recibas la bendición de Dios, ya sea en lo físico o en lo espiritual, porque nuestro Señor Jesús, el mismo de ese tiempo,
que tiene palabra de autoridad para sanarnos en lo espiritual, también tiene autoridad para sanarnos en lo físico. Así es que de Él necesitamos. Yo me apoyo en Él. Tú, amigo, amiga que has escuchado, ¿qué vas a hacer en este día? ¿Vas a tomar la decisión de servir al Señor? ¿O vas a dejar pasar la oportunidad? Piénsalo. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada una que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.